Comenzamos quién es quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Van Escaen, quien le habla, le saluda, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Eduardo Bonomi del Frente Amplio. Gracias por estar en quién es quién. Buenas noches, un gusto. En esta semana renunció el fiscal de corte Jorge Díaz. Él terminaba su mandato, su cargo, en la gestión de su cargo en el mes de abril, pero adelantó su renuncia y su salida. Esto provocó por lo menos dos reacciones a grosso modo. La primera del oficialismo, de fe de cautela y algún comentario, y desde el Frente Amplio, desde la oposición, en su mayoría comentarios elogiosos hacia lo que fue la gestión del fiscal de corte Jorge Díaz. Con usted tuvo varios contrapuntos, Díaz. ¿Está satisfecho con la gestión que hizo? ¿Le alegra que no esté más en el cargo? No, no me alegra. Yo creo que es exagerado lo de los contrapuntos. En general tuvimos muchísimas coincidencias. Él empujó varias cosas, él las enumeró ayer en la conferencia de prensa. Y bueno, creo que tiene razón. Ahora, en lo que se dice que tuvimos contradicción fue cuando empezó a funcionar el Código del Proceso en noviembre de 2017 y a juicio nuestro en el Ministerio del Interior, por problemas de aplicación del Código, no necesariamente por el Código, hubo una caída en la cantidad de personas privadas de libertad. Y los dos dijimos determinadas cosas de interpretación que coincidimos. Por ejemplo, había fiscales que entendían que la policía no podía intervenir si el fiscal actuante no da la orden. Y había policías que creían lo mismo. Entonces los dos, cada cual por su lado, y el director de la policía dentro del Ministerio del Interior daba la orden de que igual se podía intervenir. Pero había temor porque había policías que decían, sí, eso lo dicen ustedes, pero que nosotros respondemos al fiscal. Cuando actuamos como auxiliar de la justicia, respondemos al fiscal. Entonces, por más que Jorge Díaz había aclarado que se podía intervenir y que los fiscales no debían interferir, hubo una caída de la actuación policial en el inicio de la investigación. Y eso y otras cosas, sobre todo... Pero usted decía que habían aumentado los delitos por el nuevo Código del Proceso Penal que había sido impulsado por Jorge Díaz. No, por Jorge Díaz no. Fue impulsado por varias fuerzas políticas, el Frente Amplio también lo impulsó. Pero Jorge Díaz le dio un énfasis muy importante. No, pero yo no, para nada decía impulsado por Jorge Díaz. Yo decía que había cosas... Usted dijo que habían aumentado los delitos por el Código. Por la aplicación del Código. Sí. No por el Código, sí, por cómo se aplicó el Código. Por ejemplo... Y Jorge Díaz salió públicamente a decir que de ninguna manera eso. Sí, pero... Ahí está el contrapunto. No, acá hay algo que él coincidía también. ¿Qué pasaba? El nuevo Código del Proceso, el actual, se oponía al anterior en el sentido que cuando se encontraba que se iniciaba el proceso, el procesado, el indagado tenía que esperar en libertad hasta que terminara esa etapa y se lo condenara. Y eso es así. Y eso era así porque nosotros teníamos una experiencia de que el 60, el 70% de los presos habían sido procesados pero no condenados. Pero fue un error suyo. Pero déjeme. ¿Fue un error suyo sostener que porque la aplicación del nuevo código habían aumentado los presos? No, los delitos aumentaron por la aplicación del nuevo código. ¿Los delitos? Los presos. Usted dijo los delitos también, que habían aumentado por la aplicación del nuevo código. Sí, pero eso yo quiero explicarlo en etapas, no quiero meter todo porque ahí fue en la licuadora. No hace tantos años, ahí fue el lío grande que usted tuvo con Díaz. No fue grande el lío. ¿Usted no se acuerda de las declaraciones cruzadas de esa semana? Sí, ¿se acuerda? No, yo me acuerdo, quiero explicar lo que pasó. Sí. Si no me deja decirlo, no lo puedo explicar. Entonces, los jueces que dejaban a los delincuentes esperando en libertad. Los delincuentes esperando en libertad
si iban a ser procesados, condenados después, muchas veces aumentaban la actividad delictiva. Ahora, es por la aplicación del código. ¿Qué planteamos nosotros? Que según las características del indagado, podía pensarse en que no esperara en libertad, sino que fuera detenido hasta... ¿Esto modificaba la esencia del Código del Proceso? No, porque la espera sería de 1 mes o 2, y el Código anterior llevaba a que alguien podía estar esperando su condena 7 años, 8 años, y después preso, y después le daban 6, o sea que había estado 2 años de más. Eso pasó, y pasó que se seguía esperando en libertad. Entonces aumentaban las penas no, los delitos por gente que había quedado libre cuando tenía que haber estado detenida. En junio de 2018, el Parlamento modificó, le hizo determinadas modificaciones al Código del Proceso, y esta que estoy diciendo es una. Quedó claro además que la policía podía intervenir desde el inicio. O sea, usted ratifica lo que dijo, que los delitos aumentaron por la aplicación del nuevo código hasta que se modificó. En junio de 2018. O sea, Díaz y estaba hubo equivocado, una caída. Usted Me quiere hacer pelear con Díaz, y yo lo que estoy diciendo es que Díaz estuvo muy comprometido con el impulso al código, nosotros también, porque nosotros lo impulsamos, pero ahí vimos un problema y cayeron. Entonces, para usted fue un buen fiscal de corte, entonces. Sí, para mí fue un buen fiscal de corte. Y después Díaz ahora hace declaraciones referido a el aumento de la cantidad de procesados o de condenados, que es así, es cierto, incluso la cantidad de presos aumentó, pero aumentó enormemente. O sea, pero usted es un éxito entonces el nuevo código ahora. No, eso es otra cosa. A mí, yo no voy a medir el código por el aumento de los presos. Son 14.000 presos más o menos en Uruguay hoy. Pero eso no es mérito del código. Eso es la actividad delictiva que está aumentando. Y el código tuvo otra virtud, y yo creo que es una muy buena virtud, que mete directamente a los fiscales en la investigación del delito. El juez, cuando investigaba antes, de alguna manera le decía a la policía: investigue y dígame los resultados, pero no se metía en la investigación. El fiscal se mete en la investigación y le da ventajas. Entonces, ¿Pero es mucho que Uruguay tenga casi 14.000 presos hoy? Para mí es mucho, pero ¿eso se debe al código o se debe a un aumento de la actividad delictiva? ¿Es mucho porque no hay lugares en las cárceles o es mucho porque no puede haber tanta gente en relación a la población presa? Que no hay lugares en las cárceles es cierto, pero yo me refiero a la población y a la actividad delictiva. Pero cuando usted me quiere hacer decir que son muchos los presos, y yo no le voy a decir si son muchos o son pocos. ¿14.000 no es mucho? En función de la actividad delictiva, yo creo que hay que medir la actividad delictiva de los uruguayos, y eso es mucho. Si después se los indaga y se encuentra culpabilidad, es otra cosa. Si seguimos así, ¿a qué número llegamos en poco tiempo de presos? No sé a qué número llegamos, pero yo creo que ahí hay otro problema, que no es el código del proceso, que es el código penal, porque no voy a confundir código del proceso con código penal. Entonces hay que ver las penas, y hay que ver lo que tiene que ver las penas en delitos graves y lo que tiene que ver las penas con delitos que son, como le dicen los jueces, delito de bagatela. Entonces, si uno está penando con mucha prisión delitos muy leves, bueno, lleva... A ver, póngame un ejemplo para entender a dónde va. Hay presos que no deberían estar presos entonces por usted. No, yo no sé si usted me quiere hacer tajantemente algo que yo no lo quiero decir, no se lo voy a decir. Pero lo que sí le voy a decir es que hoy se están condenando con 4 años de cárcel a mujeres que pasaron 40 gramos de droga. Y eso por usted es un disparate. Y yo creo que hay que buscar, no que se la deje de indagar, de condenar, pero la condena... No 4 años.
no solo los 4 años, sino que tiene que haber penas alternativas. Porque además caemos en absurdos que la prensa informa de un líder narco que da, además la coincidencia que habitaba en La Tahona, entonces se presta para... ¿La coincidencia por qué? La coincidencia porque vivía ahí, entonces se presta para... Usted no dice de nadie que viviera ahí, también está relacionando con alguien que vive en ese mismo lugar, ¿no? No, yo estoy diciendo que es un barrio privado, sí. de alta gama, sí. de alta gama. ¿Y quién vivía ahí? Y bueno, pero eso todo el mundo lo sabe. Ah, yo no me estoy usted refiriendo está a eso. relacionando eso. No, yo estoy refiriéndome Sí. a un líder narco Sí. que vivía en un barrio de alta gama, Sí. y generalmente nos atormentan en la prensa con que los narcos viven en los asentamientos, este no vivía ahí. Ahora, líder, ¿no? Sí. Responsable, según dijo la prensa, de una cantidad muy grande de pasta base, además. Sí, de tráfico. Le dieron 2 años. Y a la señora jefa de hogar que pasa 40 gramos le dan 4. Algo está mal. Eso hay que... A ver, para entenderlo, y no le quiero que diga nada que usted no quiera decir. Usted no le daría 4 años a esta mujer y no le daría 2 años a este otro hombre. Si es cierto lo que dijo la prensa, ¿Sí? de la responsabilidad de este hombre, además después que le dieron 2, hubo otros delitos que se lo conectaron a él, Sí. y no le daría más. Y a esta mujer le daría mucho menos. Le daría menos. Pero menos, porque la pena no es solo la cárcel, la pena puede ser otro tipo. Presentarse en un lugar a firmar, control de lo que hace, darle trabajo y control, trabajo comunitario, hay muchas cosas ¿Con para esto hacer. no construyen el relato de que ustedes eran más benignos, el Frente Amplio, con el tema del delito? No, porque usted está nosotros diciendo a mismos... esta mujer que traficó droga, aunque era poco, le doy menos años. No, nosotros tratamos de ser justos. Mire, el comisario general Guarteche decía, Fallecido. cuando le preguntaban, sí, fallecido, director de la policía de 2010 hasta que falleció, él decía, cuando le preguntaban si mano dura o mano blanda, mano justa, decían. Nosotros tenemos que caracterizarnos por la mano justa. Y la mano justa no es crear una situación carcelaria explosiva que sea caldo de cultivo para que siga aumentando el delito, sino la forma de realmente disminuir el delito. Y con esta mujer, el ejemplo que usted pone, no se tuvo mano justa. Yo creo que la ley lleva, sobre todo lo que se aprobó en la LUC, lleva a que se cree esa situación explosiva. Que es una injusticia eso para usted. No solo es una injusticia, sino que crea una situación explosiva y perjudicial para el país. ¿Su mensaje no es prodelincuente lo que está haciendo? No, al contrario, yo creo que quiero bajar la delincuencia. Y ¿Pero creo... quiere bajar las penas? No, algunas sí, y otras no. A mí Pero el mensaje no es exactamente al revés, de que si la pena es más alta, en teoría se delinque menos. Pregúntenle, ¿dónde es uno de los países donde las penas son más duras? Fueron más duras y se las puso como ejemplo de pena dura, con pena de muerte y que más aplicaba la pena de muerte. Es Texas. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Hoy el comisionado parlamentario pone como ejemplo la situación que tuvieron que llegar en Texas cuando se dieron cuenta que en lugar de bajar la delincuencia la subían. Entonces hoy están bajando la pena de muerte y tomando penas alternativas. Y es lo que está promoviendo. O sea, no hay que tener miedo a bajar penas porque eso no quiere decir que aumente la delincuencia. Pero yo no quiero ni bajar ni subir en general. Yo quiero estudiar todas las penas. Entonces hay penas que... como el ejemplo de esta mujer. No, pero yo voy a las otras. Sí. Hay otras que quizá hay que subirlas. A mí cuando me dicen, no, la pena máxima son 30 años en el homicidio. ¿Usted la subiría? No, máximo no. Pero sí estudiaría cómo aplico los mínimos. Porque si el máximo es 30, pero después es de 8 a 30, o de 10 a 30, o de no sé cuánto a 30. ¿Usted subiría el mínimo?
estudiaría el mínimo en función de los delitos cometidos, porque no puede ser, como a veces pasa, que hay delincuentes que tienen una serie de homicidios y tienen varias entradas y salidas. ¿Cómo es eso? Eso lo estudiaría, pero hay otras que es al revés. Hay que bajarlas. Lo están metiendo, a pesar de todos los intentos que hicimos, y en muchos lados lo logramos. En Uruguay hay unas 26 cárceles. En la mayoría logramos que no fuera una escuela del delito. En la mayoría. O sea, usted dice que por tener penas altas termina metiendo gente presa que no hay que meterla y eso termina formando mejores delincuentes. No, usted me hace decir cosas que no dije. Sí. No hay que tenerlas tanto tiempo. Porque si la tiene tanto tiempo es una universidad del delito. Eso no son las penas solo. Usted me esfuerza a decir las cosas que no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que en el sistema carcelario tiene que haber una progresividad y que eso tenga que ver con el trabajo, el estudio, la voluntad de estudiar, de trabajar, de gracia a la sociedad, por una punta, y en la otra punta la voluntad de seguir una carrera delictiva. Entonces, ¿qué mide? ¿Dónde está la conducta? Si la conducta va hacia el trabajo, hacia la voluntad creciente de integrarse a la sociedad, uno tiene que darle determinadas condiciones. ¿Y usted sostiene esto aunque le digan que está a favor de bajar penas y eso podría provocar más delitos? No, pues yo estoy diciendo dos puntas. La otra punta, porque ¿qué pasaba cuando se... ¿Sabe que se la van a cobrar esta, no? La que está diciendo. Van a cobrar los que no saben, porque... Le van a decir que Bonomi está a favor de bajar las penas y aumentar el delito en Uruguay. Ya sabe. No, usted está diciendo eso. Yo dije, no quiero hablar de las penas en general. No, de las penas, las particular. Puso el ejemplo de la mujer esta con... En ese caso sí. Por eso. Pero hay otras que hay que aumentarlas. Ahí le van a decir que está a favor de la delincuencia. No, le dije que hay otra que tiene lo contrario. Y usted no me deja terminar y parece que usted me quiere cobrar a mí. No que la gente me quiera. Usted me quiere cobrar a mí. Porque yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay gente que hay que medirla por la evolución que tiene. ¿Qué pasaba antes? La gente se la medía por lo que había caído. Cayó con un delito leve y se lo considera un delincuente leve. Ahora, después que entró, empezó a hacer una carrera delictiva en cárceles. Entonces no hay que estudiarle solo porque cayó, hay que estudiar qué hizo en las cárceles. Lo van formando a esa persona, la van formando. No, la van formando para algo peor. Para algo peor. Y hay que medirlo. Entonces, si cayó por una pena leve, pero está en una carrera delictiva, tiene que tener un tratamiento distinto al que tienen los que están en... Porque si no sale mucho peor que como entró. Entonces se acerca a la mayor dureza en la cárcel. Y el que cayó por una pena... que sale, después que sale ya comete un delito mucho peor. O sigue la carrera delictiva. Y yo lo que quiero es que deje la carrera delictiva. Ahora, hay gente que cayó por delitos graves y después de un tiempo, no, yo quiero trabajar, quiero estudiar, y se tiene que, no que salga antes, pero sí que tenga otras posibilidades de formarse para vivir en sociedad. Esto se llama progresividad y el modelo español se basa en eso. Y si nosotros tenemos un 60%, dicen que 70%, cuando nosotros estábamos era el 60 y algo, España tiene un 30% de reincidencia. Israel, que tiene un sistema mucho más duro, y también tiene eso. Bueno, si nosotros mantenemos un sistema en el que la reincidencia es el 60%, estamos buscando gente en la delincuencia. Y el sistema, ¿eso es lo que está haciendo este gobierno? No, este gobierno plantea determinadas cosas, el plan de dignidad, nosotros podemos compartirlo. Pero con el criterio este de las penas, ¿está volcando gente a la delincuencia este gobierno? Usted me hace decir lo que no dije. Si luego pregunta, usted contesta lo que quiera. Sí, pero después... no es novedoso, aparte hace años que lo entrevista. No, pero yo no dije eso, yo dije que plantean... Usted dijo, estamos volcando gente a la delincuencia si no aplicamos la progresividad. Sí, yo le pregunto. Nosotros mismos tenemos ese problema. ¿Este gobierno está, por no aplicar eso, volcando gente a la delincuencia? Si usted me deja terminar lo que empiezo a decir, capaz que nos ponemos de acuerdo, si no, no.
Yo estoy diciendo, presentan un plan de dignidad laboral Tengo que ir a la tanda, por eso te pregunto. que es contradictorio con el enfoque que se dio a la LUC. Es contradictorio. Pero nosotros no compartimos lo de la LUC, sí compartimos El plan de dignidad. el plan de dignidad. Pero si el plan de dignidad no se le ponen recursos, no funciona. Es papel pintado. ¿Le invito a una pausa? Vamos a una pausa. Continuamos a partir de misma aquí en Quién es Quién con el senador Eduardo Bonomi del Frente Amplio. Recordamos, como siempre, horario de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, horario principal. Repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es Quién.